Ahí va la recobera, andando al campo, cargada de tristeza. María, Llévalo mío, la hija de Enrique. ya truena el cielo, fuese el sol alto, ella va caminando sin un descanso. Daba su vida, ay, con su paso, daba la vida a su muchacho. No está tan lejos, yo no me espanto. No hay tierra, fuego, que cierre el paso. Ay, no juegues conmigo y déjame pasar. ¿No ves que mis chiquillas esperan Me el llamo pan? Enriqueta. Ay, Soy no juegues una más conmigo de esas y mujeres déjame valientes pasar. que fueron las No ves que matuteras. los enfermos La desgracia no pueden más. se cebó en mi familia. Viuda a mis 35 años. A mi marido me lo fusilaron con 40 años, en mayo de 1937. Yo me tuve que echar al matuteo para llevar algo de comer a mi casa y sacar a mi familia adelante. De los 6 hijos que tuvimos, 2, Frasquito y Alfonso, se me murieron jóvenes de hemofilia. Y Diego, uno más, me lo mataron. Yo digo que me lo mataron porque murió ayudándome al tirar un saco de membrillos que traíamos en el tren de ronda ahí a la altura del Perlo para que no se lo quitaran los malditos. Pobrecito mío. Tenía una tiendecita en el barrio alto de Jimena. Y más abajo había otra donde mi Enriquetita y yo le llevábamos los productos que traíamos de Gibraltar en estas cartucheras. Sobre todo café y tabaco. Vivíamos unos tiempos muy oscuros, tristes, llenos de miseria. Se creyeron que si mataban a los hombres, no habría entrada de dinero en la casa. Y así podrían destruir todo aquello que les molestaba, todo aquello que les estorbaba. No cayeron en que a los hombres los parimos las mujeres. No cayeron. No contaron en que nosotras lucharíamos con uñas y dientes hasta quedarnos vacías, rotas, agotadas, pero no destruidas.
no contaron con que la vida se abriría paso a través del sufrimiento de todas y cada una de nosotras. Mujeres valientes, sí, pero esa valentía no debe de quitar el que contemos los sufrimientos y vejaciones monstruosas a las que fuimos sometidas. Por eso estoy aquí, para que me escuchen. No me callo. Somos hoy y siempre, aquí y ahora. Soy Ana, nací en el 1907 en La Sauceda, me crió mi tía Josefa. En 1927 me casé con José, mi marido, con el que tuve 7 hijos. Ana, Isabel, José, Juan, mi José Luis, que era un niño precioso de 4 años y medio, rubito, con ojos azules. Y un día, al llegar a Jimena, me estaban esperando a las vecinas que José Luis había fallecido. Había tenido unos vómitos, pero no sabemos qué le pasó. Carmela y Herminia, que eran las dos pequeñas. En los años 40 me separo de José. José era un hombre no muy dado a trabajar. Yo siempre he sido una mujer de más temperamento y todo el trabajo de la casa y de llevar el pan para mis hijos recayó en mí. Pero no miré lo que suponía separarse en aquellos años, con lo que con ello llevaba ser mujer y separarte en aquellos años. Me dediqué al matuteo, como bien me conocéis. Enriqueta fue mi compañera durante muchos años. Hicimos el campo a través, el autobús. Otras veces íbamos a Ronda. Nuestros hijos, yo alguna vez llegué hasta definirme como jabata, porque todo era trabajar, traer a la casa, pero nunca hubo tiempo para una caricia, para un beso, para un te quiero. Mis hijos se quejaban de eso, pero no había tiempo. Había que salir a las 4 de la mañana, ir a Gibraltar, la línea, volver de noche. Había que llegar y repartir, como bien sabéis, todo a las recoveras. Y el otro día había que volver a salir igual que llegamos. Recuerdo como una vez que venía bien cargadita, mi compañera Enriqueta tiró para un lado, yo tiré para otro, pero me cogieron. Me llevaban para el ayuntamiento, detenida, y entonces dije que por favor me dejaran de ver a mis niños, a ver si ese día en la olla había comida, si mi hija habían podido hacer algo. Cuando llegué a mi casa y vi a mis niños allí, pues me los llevé conmigo a la cárcel. ¿Qué pasó? Que como le tenían que dar de comer a 7 niños y a mí, nos soltaron. No por eso yo dejé de seguir trabajando en ello. Era todo tan penoso tener que ir andando, volver andando. Más de una vez dormimos Enriqueta y yo en lo alto de un árbol, porque las vacas bravas, y si no eran bravas eran retintas, pero a mí me parecían todas bravas. Y así fue. Pero fuimos mujeres valientes, echadas para adelante, que no nos paró nada, ni el miedo, ni nos dejábamos de manosear por esas autoridades que nos esperaban a la entrada del pueblo. Que es verdad que si te dejabas tocar, pasabas. Si no te dejabas de tocar, llegabas a tu casa sin nada. Peor que habíamos salido. Y esa fue una realidad de las matuteras aquí en Jimena, pero parte de la historia, y hicimos que en esos tiempos hubiera menos hambre y menos necesidad.
Pues soy pasionaria, nací en Jimena, mi padre se llamaba Sebastián y mi madre se llamaba Milagro. Y cuando mi padre encontró trabajo en la línea de albañil, pues se fue allí a trabajar, se asoció a un sindicato independiente de trabajadores y es por eso que cuando Franco dio el golpe de Estado, el régimen franquista invadió la línea, desolando todas las casas de las personas contrarias a él, y mi padre, pues, por pertenecer al sindicato, fue declarado en busca y captura. Entonces mi madre nos cogió a mí y a mi hermano de la mano y salimos huyendo de la línea y en dirección a Jimena. Y bueno, pues estando aquí en Jimena, cuando tenía más o menos 8 años, pues el régimen franquista avanzaba y bueno, pues nosotros y casi 4.000 jimenatos más y muchos andaluces, pues continuamos en dirección a Málaga a ver qué pasaba. De Málaga continuamos a Almería y de Almería, pues viendo que esto no cambiaba, decidimos caminar hasta Cataluña con la intención de cruzar la frontera con Francia. 10 años tenía cuando crucé la Junquera. Como no había mucha vida allí en Francia, pues nos tuvimos que volver. Y volvimos a Jimena y bueno, pues aquí nos tuvimos que olvidar de todo el dolor vivido, no hubo tiempo de lamentaciones ni de llanto. La única preocupación que teníamos era qué íbamos a comer cada día, porque no teníamos nada. Así que mi madre le pidió un poco de dinero prestado a su familia y empezó a ir a la línea a comprar productos de Gibraltar, como tantas otras mujeres aquí en Jimena. En definitiva, se hizo matutera. Tenía yo 12 añitos, cuando empecé a vender lo que mi madre traía de la línea. Era una bolsa grande y pesada, pero después de haberme recorrido España entera caminando, tenía la piel dura. Y tenía que echar para adelante con lo que fuera. Entonces me empezaba a vender aquí en Jimena y después me trasladaba a lo que era la Pasada de Alcalá, el Molino, la Vereda Real, en definitiva por donde pudiera. De lo que no me libraba nadie era del frío en invierno y de la lluvia, así como del calor, ¿no? Pero bueno, salimos, tenía que hacer la compra porque mi madre tenía que volver al día siguiente a comprar a la línea, los niños tenían que comer. Y ¿sabes qué hice un día? Era tanta la hambre. ¿Sabes qué hice un día? En mi dormitorio había una mesita que era donde yo organizaba los paquetes de café, los paquetes de mantequilla, y ese olor a mantequilla tan rico que venía de esos paquetes. Y miré si podía, era tanta el hambre que había pasado, miré si podía abrirlo y cerrarlo sin que se notara. Y me di cuenta de que podía hacerlo. Así que lo abrí y cogí un poquito y lo probé. Oh, qué rico estaba, qué rico. Digo, pues, me puse a pensar y digo, pues esto lo voy a dejar yo en mi casa. Entonces todos los días cuando mi madre traía la compra, cogía los paquetes de mantequilla y por un lateral eran más largos y por otro lateral eran más cortos. Y digo, voy a ver cómo se nota menos. Y me di cuenta que cogiendo por los laterales cortos era como menos se notaba. Entonces cogía un
poquito de un lateral corto y lo ponía en la taza. Cogía otro poquito de otro lateral corto y lo ponía en la taza. Y lo cerraba muy bien el paquete. Y así con todos los paquetes que traía, hasta que dejaba más o menos una taza con mantequilla allí en la casa, por si algún día nos faltaba comida, que en muchas ocasiones nos ocurrió. Le poníamos mantequilla a un mendrugo de pan, por lo menos algo habíamos comido. Fueron muchas alpargatas las que gasté en esos caminos, pero pudimos continuar y salir de aquella etapa tan difícil. Eso sí, lo que nunca olvidaré es el horror que viví durante aquella época. Soy Ángeles y tenía 46 años cuando la guerra civil estalló en el 36. Y Jimena fue ocupada por las fuerzas golpistas. Y avisado por unos amigos de la que se nos venía, junto a mi marido, con los 5 niños, huimos de Jimena. Con lo puesto, porque realmente cargamos la burra con lo más imprescindible, pero después de 3 días, los niños agotados, sin saber para dónde tirar, y sin saber tampoco por qué realmente lo hacíamos, porque realmente creíamos que no teníamos nada que temer. Mi marido había sido un hombre bueno, según como decían después, los iban matando por rojo, pero... Así que después de 3 días decidimos volver. ¿En qué mala hora? Y nada más llegar, lo detuvieron y sin un juicio lo fusilaron. El 6 de octubre, camino del cementerio, en el castillo. Y yo solo pedía que me dejaran enterrarlo. Pero intentando hablar con las autoridades, unas veces con el alcalde, otras veces con el cura, pero después de falsas promesas, al final, como mi marido no era un hombre de ir a misa, al final todo el empeño fue en balde, todos los esfuerzos. Así que me quedé viuda, con mis 5 hijos, y sin ningún derecho como viuda. Así que me hice matutera, me montaba de madrugada en el corto, que así se llamaba el tren de cercanía, y iba buscando, me paraba a veces en la estación de San Roque o la de Ronda, iba pues, buscando lo que hubiera, intercambiando por chacinas, tejidos, zapatos, lo que hubiera. Y yo hacía piñonates y cogía y me lo llevaba, lo iba intercambiando, lo iba vendiendo, como fuera. También me llevaba queso, gallina, huevo, lo que hubiera, porque en aquel momento lo que había es que alimentar a nuestra familia y sacarlas para adelante. Otras veces me traía salazón de Algeciras y del extraperlo con Gibraltar también. Muchas veces me traía pues, café, azúcar, mantequilla, medicina. Carecíamos de tantas cosas. Y como mujeres, todas las que íbamos por estos caminos, en más de una ocasión, muchas ocasiones, la Guardia Civil nos quitaba la mercancía que traíamos. Esto también en la estación, luego nos mudamos con mis 5 hijos cerca de la estación y monté una tiendecita para salir adelante y allí también los legionarios que tenían el campamento en el convento, con toda la impunidad, nos robaban y nadie se atrevía a levantar la voz. El miedo lo invadía todo y el silencio. Ya ves lo que éramos mujeres, nuestra culpa, mujeres que sacábamos a nuestros hijos para adelante. Y ser hermanas, esposas, hijas o madres de algún rojo.
Y lo que éramos mujeres que luchábamos para sacar nuestras familias adelante y ayudar a otras del pueblo. Su paso daba la vida a su muchacho. No está tan lejos, yo no me espanto. No hay tierra, fuego que cierre el paso. Ay, no juegues conmigo y déjame pasar. No ves que mis chiquillas esperan el pan. Ay, no juegues conmigo y déjame pasar. No ves que los enfermos no pueden más. Anda, date la vuelta y no mires atrás. Sigue con tu camino un día más. Sin ti, niña, no hay vida. Ya no más llanto. Gracias, mi recubera, por darnos tanto. Mi corazón oye su canto. El de la recubera que admiro tanto.